Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad Marista por esta invitación en un momento tan importante y agradecerles mucho su presencia, el hacerse el tiempo de estar aquí en esta celebración de los 30 años de dicha universidad. Hace muchos años, cerca de 200 años, poquito más, había un joven con muchas ilusiones, con muchos objetivos, con muchas metas, con muchos miedos, con muchos temores, fortalezas, que se planteó algunos interrogantes. Tres de ellos importantes: ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y con quién voy? Su nombre era Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. Mi nombre es Mauricio Schir Patrón, soy ingeniero civil, tengo maestría en docencia aplicada a matemáticas y soy profesor de esta universidad y del Centro Universitario Montejo. Llevo cerca de 40 años como estudiante y como profesor. Y siempre muy agradecido, pues, con los hermanos maristas, con la comunidad marista, por este gran apoyo que siempre me ha otorgado. Mi vida siempre ha estado muy relacionada con la docencia sin saberlo. El día de hoy quiero contarles, muy breve, algunas de mis historias y algunas de las experiencias que han marcado mucho mi vida, no solamente como estudiante, sino como profesor marista. Hace muchísimos años, bueno, no tantos años, estaba yo en primero de preparatoria y ahí fue mi primera experiencia como docente. Y tú te preguntarás, ¿cómo estabas en primero de prepa? Bueno, en esa época vinieron las misiones, como normalmente hay para estas fechas, y un grupo de compañeros, su servidor, pues tuvimos la oportunidad de ir a la primera misión. Una experiencia fantástica. Yo preparé, pues cuando vas a una misión, pues te preparas, ¿no? Pues la catequesis, todo lo que conlleva, ¿no? Los cursos. Y yo muy feliz, pero muy nervioso a la vez, ¿no? Por el grado de responsabilidad. Pero bueno, quería ir. Me acuerdo que me compré un portafolio pequeñito. Ahora como profesor también tengo mi portafolio. Y en ese portafolio puse mis hojitas, puse mis plumas, mis lápices, mis marcadores, el material didáctico para poderles enseñar catequesis y hacer un buen servicio social con los niños. En esa época me tocó con niños entre 10 y 12 años. Y me acuerdo que en esa primera misión yo llego y empiezo pues, a platicar con los niños, a darles catequesis. Y me acuerdo que al final yo siempre les dije a los niños, les voy a entregar una hojita y en esa hojita les voy a hacer un examen. Y los niñitos pues ya saben, ¿no? Un examen. Bueno, me van a hacer un dibujo de lo que acabo de explicar en clase, pero que lo hagan muy bien y muy bonito, porque después nos vamos a ir a la capilla, ahí cerquita, en el pueblito, y ese dibujito se lo vamos a presentar a nuestro Señor. Y lo vamos a pegar en las paredes y Él es el que les va a calificar. Entonces, vamos a tratar de hacerlo bien bonito. Los niños felices, y yo más, ¿no? Se hicieron los dibujitos, llegamos a la capilla y pegamos los dibujitos, ¿no? Bueno, mañana que volvamos, Diosito nos va a dar la calificación. Y al día siguiente seguía la misma tónica, y cuando yo regresaba para darles clase a los niños, me decían, ahí viene el profe Mau, desde esa época, ahí viene el profe Mau. Y yo llegaba con mi portafolio. Me sentía maestro desde esa época sin saberlo. Yo admiraba mucho a mis profesores. Tiempo después, no mucho tiempo después, a los 20, 21 años, recibo la invitación de la comunidad marista para pertenecer al Colegio de Profesores, Centro Universitario Montejo. Para ser exacto, iba yo a cumplir 21 años, muy chavito todavía. Que posteriormente recibo también la invitación de la Universidad Marista, ya como profesionista, para pertenecer al colegio, pues, de profesores. En esa época, muy jovencito,
se hace una segunda experiencia que marcó mi vida, impulsada por los hermanos maristas. Nos vamos a una comunidad de jóvenes que no tenían hogar. Eran como unas casas para los niños, los jovencitos que no tenían hogares. Un grupo de compañeros, algunos alumnos, otros profesionistas. Y bueno, y ahí viene esa segunda experiencia fantástica. Nosotros íbamos a acompañar a los jóvenes, íbamos a hacer tareas con ellos, íbamos a platicar, a aconsejarlos, y ahí había un- una canchita de fútbol y de básquetbol, y después de hacer las tareas, pues ahí jugábamos. Y estábamos muy felices, y ese acompañamiento y testimonio de vida y servicio social fue muy significativo para mí. Aproximadamente como 6 meses, de 6 a 8 meses, y posteriormente yo seguí yendo como 2 años más, porque, pues, aquello que hace es mucho contacto con los jóvenes y niños también, ¿no? Gracias a eso, pude entender que existen 2 tipos de educación. La educación profesional académica, que es súper importante, es aquella educación basada en el conocimiento, lo que aprendes en la escuela, lo que aprendes en la universidad, en los posgrados, lo que aprendes en la calle como profesionista. Y todo ese testimonio es sumamente importante, porque como profesor, pues obviamente lo tenemos que compartir con los alumnos, ¿no? De un nivel elevado, ¿sí? Académico, bien organizado, bien estructurado para formar unos buenos profesionales. Pero bueno, también me di cuenta que existía otro tipo de educación, más importante, la educación basada en los valores. La educación basada en los valores le apuesta al servicio, a la empatía, a la calidad humana, al trabajo en equipo, al espíritu de familia. Como hace 200 años, este joven del que acabo de hablar tenía un sueño y que hoy en día se está cumpliendo. Bueno, hay que entender que para que todo esto pueda funcionar, ¿sí? Los profesores, que es un trabajo fuerte día a día, más en estas épocas, pues tenemos que ser personas íntegras. Tenemos que ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos día con día. Y para que esto funcione, pues la parte emocional y la espiritual tiene que estar en conexión. No solamente es la parte académica. Y eso me ha quedado muy claro a lo largo de mi historia. Hace muchos años hubo una entrevista de un científico que había sido profesor marista, no recuerdo exactamente el nombre, y era una de las personas que tenían el grado de inteligencia más alto a nivel mundial. Una de las 5 personas. Y le empiezan a hacer una entrevista muy interesante a base de la ciencia, de la física sobre todo. Y al final el entrevistador le dice, quiero hacerle una pregunta antes de concluir. Un señor cerca de 80 años. Y le dicen, ¿qué se necesita para ser feliz? Una pregunta interesante para un profesionista y una persona de un nivel intelectual muy elevado, ¿no? Y él contesta, se empieza a reír y contesta de 2 formas, 2 respuestas. Primero, paz mental y segundo, estar bien con tu creador. Wow, yo cuando escuché ese dije, bueno, lo que les acabo de platicar. La parte emocional y la parte espiritual tienen que estar en conexión, si no, no funciona el sistema, ¿no? Y cuando estás con una persona que está bien emocionalmente y espiritualmente, lo sientes. En el salón de clase lo sientes. Sientes cuando un alumno tiene alguna dificultad emocional, sientes cuando tiene una dificultad espiritual. Y tú como profesor también, porque somos seres humanos y es un trabajo de todos los días. Gracias a la Universidad Marista, pude entender que para ser un buen profesional hay que ser un buen ser humano. Para ser un buen profesional hay que ser un buen ser humano. En base al servicio, al trabajo y al espíritu de familia, como ese joven nos inculcó hace 200 años. Gracias,
Universidad Marista, por estos 30 años. Gracias, Universidad Marista, por transformar jóvenes. Gracias, Universidad Marista, por acompañarlos, pero sobre todo para transformar vidas. Termino con algunas frases que me han llenado mucho el corazón como estudiante y como profesor universitario y preparatoriano en la comunidad marista. Para ser un buen profesional hay que ser un buen ser humano. No hay más. Ser para servir, el lema marista. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias.